Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Daniela Hansen-Kroc, soy la directora de Tecnologías y Sistemas de Información del INCUCAI. En esta oportunidad la charla está grabada, pero no fue como la vez anterior, pero vamos a intentar explicar de forma clara lo que es el Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina, que llamamos SINTRA. Para comenzar, vamos a empezar de qué se trata un sistema de información. El mismo son datos vinculados entre sí para conseguir un objetivo en común. Se trata de registrar, de gestionar, de administrar la actividad de una organización que puede ser pública o privada, y también esa información se utiliza en la recuperación de esos datos para mejorar la toma de decisiones. Es decir, un sistema de información es un conjunto relacionado de todos estos componentes, de hardware, de software, de datos, de personas, de procedimientos. Todos ellos, trabajando mancomunadamente, forman lo que es un sistema de información. Las características de un sistema de información, bueno, se trata de que es seguro, debe ser seguro, confiable, íntegro, es decir, la información tiene que estar relacionada íntegramente, los datos tienen que ser confidenciales, disponibles para todos los actores que intervienen en ese sistema de información, trazables, donde se conoce la información desde que se inicia hasta que termina, e interoperables, que es una palabra que se utiliza mucho en estos tiempos, que es relacionarse con los sistemas, con otros sistemas, la posibilidad de relacionarse con otros sistemas, es decir, el dato que se carga en otro sistema puede ser transferido al sistema que estamos trabajando. En este contexto fue como desde el INCUCAI se comenzó allá por el 2003 con el desarrollo, el diseño y el desarrollo del SINTRA, que es un sistema informático que administra, gestiona y da una herramienta de fiscalización para todas las actividades de procuración y trasplante de órganos, tejidos y células en todo el ámbito nacional. Eh, Fue y es un proyecto desarrollado, diseñado, coordinado, impulsado y financiado por el INCUCAI. Su desarrollo continúa, hoy tiene mucha demanda el SINTRA para nuevas funcionalidades, para mejoras de las funcionalidades que ya están, pero siempre está en continuo desarrollo desde su creación. La principal estrategia del SINTRA fue descentralizar la gestión de la información. Esto quiere decir que cada uno de los actores que intervienen en los diferentes procesos de donación y trasplante interactúan directamente con el sistema. Es decir, son ellos los que cargan la información, los que gestionan la información. Cada uno de los actores carga la información en el sistema. Y la otra estrategia fue centralizar esa información en una única base de datos. Si bien cada uno de los actores interviene en la gestión de esa información, en la carga de esos registros, la base de datos es única y se centraliza en un único lugar. Los principales objetivos del SINTRA fueron instrumentar la normativa. Cada registro, cada módulo, cada funcionalidad del SINTRA atrás tiene una resolución, una norma, una ley que lo avala. Es decir, hay alguien que avala lo que en el SINTRA se registra. Un instrumento de registro, por supuesto, para poder tener registro de toda la información, que esa información sea trazable, es decir, que se conozca desde el inicio hasta el final por dónde pasa cada una de la información de cada uno de los registros, brindar una herramienta de fiscalización no solamente para el INCUCAI, sino también para todas las provincias, también una herramienta de control de la gestión y
por sobre todas las cosas brindar no solamente a todos los actores que intervienen, sino también a la sociedad en general la transparencia de toda la actividad. Al visualizar la información, a disponibilizarla para todos los actores, incluyendo a la sociedad misma, nos genera una transparencia que es la que necesita toda esta actividad de donación y trasplante. Las características principales de este sistema de información son que es principalmente que es una aplicación basada en una tecnología web, es decir, que todo se accede a través de Internet, a través de un browser de Internet. En el 2003 la conexión a Internet era era el cuello de botella, hoy por hoy no es un problema. Otra de las características del Sintra es la alta disponibilidad, necesita un funcionamiento 7 por 24, es decir, las 24 horas del día, los 365 días del año, siempre tiene que estar activo y por eso fue diseñado con herramientas robustas y confiables, una base de datos segura como es la base de datos Oracle, que es una de las bases de datos más seguras del mundo, es una base de datos que nos da la garantía de poder contar con esa seguridad que toda esta información necesita. Bueno, los registros originales del Sintra son todos estos: el Registro Nacional de Insuficiencia Renal Crónica Terminal, el Registro Nacional de Listas de Espera de Órganos y Tejidos, el Registro Nacional de Procuración, el de Trasplante, el Registro de Expresiones de Voluntad para la Donación, el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, que son los donantes de médula, conocidos así, y una central de reportes y estadísticas que engloba información de todos estos módulos. Bueno, los actores que intervienen en el Sintra son muchos, es decir, el INCUCAI con todas sus direcciones, con los integrantes de cada una de las direcciones que componen al INCUCAI, los organismos provinciales, las provincias, es decir, los INCUCAI que están en cada una de las provincias, las terapias intensivas de los establecimientos de salud, los equipos de trasplante y bancos de tejidos, los integrantes de los equipos de trasplante y bancos de tejido, los integrantes de los laboratorios de histocompatibilidad, los financiadores, es decir, las obras sociales, las prepagas, las mutuales, los integrantes de los centros de diálisis, y todos estos actores están regidos por un módulo de seguridad y control de accesos que lo que hace es resguardar la información confidencial y que puedan acceder solamente a aquellas personas que están habilitadas para poder accederlas. En el caso de los centros de diálisis ven los pacientes de su centro, los financiadores, las obras sociales ven los pacientes de sus padrones, los equipos de trasplante, los pacientes de su equipo de trasplante, la provincia, los pacientes de su provincia, y así siguiendo, es decir, cada actor ve solamente la información que, si bien, que ellos mismos registran, no ven la información de otro actor. Y transversalmente a todos estos actores encontramos a los pacientes como un actor fundamental de todo este proceso, ya que el paciente puede ver su ficha personal con la información que cargan todos estos actores y puede seguir su proceso de inscripción, una vez que está inscrito, las actualizaciones en la lista de espera, la participación en los diferentes procesos de donación. Es decir, el paciente es un actor muy importante en todos estos procesos. Una vez que se inicia el proceso de inscripción, ahí se genera una cuenta de usuario para que el paciente pueda ir verificando toda esta información. Y hablando un poco de los actores y de los accesos, acá mostramos un ejemplo de un reporte que sale del CRESI, de los diferentes accesos en cada uno de los módulos y en cada uno de los perfiles de los actores
que intervienen, y esto de alguna manera nos demuestra el éxito de lo que es el Cintra como adherencia a un proyecto, es decir, es muy usado por cada uno de los actores. Tenemos por un lado un ejemplo de accesos del año 2019, que es el prepandémico, el acceso del lado derecho tenemos del 2020, es decir, hay mucha cantidad de accesos. El principal actor, es decir, la barra que ustedes ven más remarcada, es la barra de los equipos de trasplante, de los integrantes de equipos de trasplante, que es el actor que más interviene e interactúa con el Cintra, pero el resto de los actores también lo hace. Acá remarco el tema de los pacientes, ya que ingresan mucho y consultan su ficha y consultan toda la información. Esta es otra ejemplo de otros 2 años, 2021 y 2022, pero como verán, siempre se mantiene, la cantidad de accesos siempre es importante, siempre va en aumento y siempre los pacientes siguen teniendo un rol fundamental en esta adherencia y en esta autofiscalización de toda su información. Ahora, un poco como para seguir explicando lo que es el Cintra y cada uno de sus módulos, les cuento que el primer registro es el Registro Nacional de Insuficiencia Renal Crónica Terminal, llamado también registro de diálisis. A este registro concentra toda la información de todos los centros de diálisis del país, todos, es decir, su staff, la cantidad de sillones, qué tipo de prácticas realiza, es decir, se tiene todo un registro nacional de la infraestructura de un centro de diálisis. Por otro lado, también están las fichas de los pacientes en diálisis con toda su información, estudios, laboratorios, serología, comorbilidades, situación social y laboral, modalidad de diálisis, riesgo infectológico, datos personales, quién financia la diálisis. Esa ficha se va actualizando y los integrantes de los directores médicos o los integrantes de cada centro de diálisis tienen la posibilidad de actualizar esa información. Por otro lado, tenemos la lista nacional de espera de órganos y tejidos. Acá se concentra la información de las 15 listas de espera habilitadas. Hay lista de espera renal, renal-pancreática, hepatorrenal, hepática, cardíaca, de córneas. Es decir, se diferencian 15 listas simples y combinadas. Y también, es decir, la información de todo lo que es la evaluación pretrasplante para ingresar a lista de espera se concentra en una ficha del paciente que el propio paciente, insisto, puede consultar, y donde ahí también, una vez que se trasplanta, tiene la posibilidad de ver su trasplante, su seguimiento post-trasplante, la medicación que le dan, cómo evoluciona ese trasplante. Y otra de las cosas importantes que tiene la ficha es la participación en los diferentes procesos de donación, que le permite al paciente ir viendo cómo participa y cuál es la causa de por qué no trasplanta en determinadas listas de distribución. El otro módulo registro es el Registro Nacional de Procuración. Acá tenemos todos los establecimientos generadores de donantes, todas las terapias intensivas con sus integrantes, los directores médicos de las instituciones, y acá se registra la ficha, sí, pero del proceso de donación, la ficha del donante fallecido, donde ahí se registran todo lo que es la detección, el Glasgow, la escala de Glasgow con la que ingresa, se registra, se hace todos los estudios del donante, las medidas antropométricas, el diagnóstico de muerte, los exámenes, los antecedentes, todo eso se concentra en una ficha del donante. Y también en este módulo se encuentran todo lo que es los procesos de asignación y distribución de órganos. Hay un proceso de asignación y distribución por cada lista, un proceso renal, hepático, intratorácico y así siguiendo. Esto es el módulo, diría, no el más importante porque todos son importantes, pero sí el core, es el que más atención le dedicamos porque es un módulo que tiene que estar resguardado y activo en cualquier momento del día.
Otro registro es el Registro Nacional de Trasplante. Acá se concentran todos los certificados de trasplante, tanto de donante fallecido como de donante vivo. El equipo de trasplante completa toda esa información y es el documento que de alguna manera ratifica el trasplante de un órgano o de un tejido con el consentimiento, por supuesto, del paciente. También este registro tiene lo que es el seguimiento post-trasplante de cada uno de los órganos, donde anualmente se va registrando, primero a los 30 días y después anualmente, cómo es la evolución de ese trasplante, tanto del paciente como del injerto en sí, del trasplante en sí. Otro registro es el Registro Nacional de Expresiones de Voluntad, que es el registro que permite que todos los ciudadanos expresen su voluntad para la donación, en vida, obviamente, ya sea en la positiva o en la negativa. Si bien hoy tenemos la nueva ley que es la del donante presunto, es decir, todos somos donantes, a no ser que digamos que no, bueno, esta es una forma de poder decir de no, que no, acá se registran las expresiones en no, y también es bueno registrar el sí porque de alguna manera está bueno dejarlo expresado. Hoy por hoy el canal que tenemos es a través de Mi Argentina, pero los datos están resguardados y concentrados en la base de datos del Sintra. Otro de los registros es el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas o donantes de médula. Este registro también está compuesto por todos aquellos ciudadanos que están dispuestos a ser donantes de células y cumplen con determinados requisitos médicos. En este módulo también se registran todo lo que son las indicaciones y los trasplantes de CPH en todas sus modalidades, es decir, los trasplantes de médula autólogos, halogénicos relacionados y halogénicos no relacionados o no emparentados, donde ahí tienen injerencia estos donantes o ciudadanos que expresan su voluntad de donar que expliqué anteriormente. Y bueno, y finalmente, concentrando la información de todos estos registros y módulos, tenemos al CRESI, que es una central de reportes y estadísticas, es pública, tiene una parte privada, es decir, una parte que ingresamos con contraseña, usuario y contraseña, pero mayoritariamente son reportes numéricos, públicos, no hay información confidencial, pero son reportes flexibles, en tiempo real, y tiene la posibilidad también de generar gráficos como para poder pegarlos en algún informe y bueno, y organiza la información de cada uno de los módulos que anteriormente describí. Si bien los módulos originales del Sintra son los que nombré anteriormente, cada uno de los años y cada uno de los módulos hemos desarrollado nuevas funcionalidades, nuevos registros, eh, nuevos módulos, quizás llamarlos, que de acuerdo a las necesidades de cada una de las direcciones del INCUCAI o de la normativa vigente. Es así como el Registro Nacional de Insuficiencia Renal Crónica, el de diálisis, tiene también un registro de continuidades de práctica dialítica, por ejemplo. Anualmente se sabe en qué situación está cada paciente que se encuentra en diálisis o que ya no está más en diálisis por alguna razón. El módulo 2 es el que concentra la mayor cantidad de funcionalidades, es decir, hay trazabilidad de tejidos óseos, trazabilidad de tejidos valvulares, registro de córneas del exterior, trasplantes con donante vivo, registro de medicación inmunosupresora con todo lo que es la solicitud y la dispensa de la medicación, un módulo de gestión administrativa, es decir, tiene mucha funcionalidad que se ha agregado. El módulo 3 también tiene varios módulos, inclusive algunos módulos administrativos que se necesitan. Y así siguiendo con el resto de los módulos del Sintra, es decir, cada uno tiene a su vez funcionalidades que se han ido agregando a lo largo de todos los años.
En cuanto al CRESI, por ejemplo, estamos incorporando una serie de tableros como para visualizar mejor la información. Si no tiene información como muy plana, los tableros lo que nos permiten es cruzar diferentes indicadores, hacer indicadores nuevos y visualizar la información de otra forma, permitiendo el cruce de diferentes variables. Bueno, y hablando de adherencias, como le dije anteriormente, es decir, el éxito de todo de cualquier proyecto en realidad es que se use, además de que sea bueno y que se termine, es que se pueda, que se use, que la gente lo utilice. Esto de alguna manera nos demuestra algunos números que tenemos, es decir, hay más de 148.000 pacientes que se registraron en diálisis, hay más de 155.000 procesos de inscripción, 130.000 procesos de donación, hay 4.800.000 de expresiones de voluntad para la donación, más de 4 millones de constancias emitidas. Cada proceso del Sintra por lo general emite una constancia y hay más de 4 millones, es decir, la adhesión en cada uno de los registros es importante por cada uno de los actores y eso de alguna manera nos da la pauta de seguir trabajando para mejorar este sistema. Hay 116.000 cuentas de pacientes generadas. No digo que las 116.000 cuentas de pacientes la utilicen los pacientes, pero muchas de esas cuentas los pacientes ingresan y consultan su información. Hay más de 10 millones de conexiones al Sintra. Es decir, es muy importante la actividad que el Sintra tiene como sistema de información. Y en la evolución, es decir, en este crecimiento continuo que el Sintra tiene, tenemos la necesidad de mejorar. Esta necesidad va de la mano principalmente de la interoperabilidad, que es una palabra que nombré al principio, es decir, de la necesidad que tiene el Sintra de conectarse con otros sistemas para no duplicar información, para no duplicar esfuerzos. Es decir, es importante la conexión con RENAPER, con CISA, que es el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino, con DONASUR, que es el Registro Latinoamericano de Trasplante, que también es un proyecto del INCUCAI, con Mi Argentina, que es el que concentra hoy la información, no solamente de salud, sino la información de todos los ciudadanos. También en esta evolución hemos decidido también migrar el data center, es decir, migrar todo lo que son los servicios, los servidores, lo que se llama fierros de todo este proyecto, migrarlos a un data center externo, no tenerlos en un data center propio que quizás es inseguro, sino que lo migramos a ARSAT, que es es un organismo que se encarga precisamente de resguardar la información. Tiene otras acciones, pero una de las acciones que tiene es tener un data center de gran categoría donde resguardan la información no solamente nuestra, que fue la elección que tuvimos, sino de muchas organizaciones públicas y privadas. ¿Y dónde estamos ahora? Bueno, estas palabras, estas frases que ustedes ven acá son las que nosotros encontramos en lo que llamamos la era digital, es decir, inteligencia artificial, machine learning, ataques avanzados, experiencia del usuario, el cloud. ¿Quién no conoce o no ha escuchado el tema de la nube, de la famosa nube? ¿Quién no tiene sus datos en la nube desde que tenemos los celulares? Es decir, tenemos mucha información en la nube, la analítica de datos, el Big Data, todo lo que son las aplicaciones multidispositivos, es decir, hoy no es necesario una computadora para poder trabajar, sino en cualquier, en una notebook, en una tablet, en el propio celular, el Internet de las cosas, es decir, todas estas son palabras, frases que están de alguna manera relacionadas con la era digital en la que vivimos. Y en esta era digital que se llama la transformación digital, no solamente de la salud, sino en general, las empresas están pasando por esta transformación, donde hablamos de transformación no solamente ligada a la tecnología, sino también a las personas. Nosotros tenemos que transformarnos de alguna manera y también los procesos en los cuales interactuamos. Bueno, nosotros con el Sintra también estamos en este proceso de transformación.
¿Cómo pensamos esta transformación? Bueno, replanteando principalmente los procesos críticos, optimizándolos tanto en calidad como en tiempo, como en seguridad. Centrar todos los registros en la persona, principalmente en la persona, en el paciente, y que desde allí se desprenda toda la información relacionada al mismo, incorporar aplicaciones multiplataformas, es decir, aplicaciones móviles que, que nos permitan mejorar la carga, hacerla más fácil, el desarrollo de visualizaciones, como les dije, o tableros que permitan integrar información y mejorar la toma de decisiones a través de esa visualización diferente de los datos. Aplicar mecanismos de seguridad, de validación de identidad, de firma electrónica, de blockchain en los diferentes procesos críticos. Esta es lo que estamos pensando en cómo ir atravesando esta transformación que están llevando todas las organizaciones. Y particularmente desde el Cintra, desde el equipo de la Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información del INCUCAI, lo que empezamos fue precisamente esta transformación migrando el data center, migrando todos los servicios críticos a la nube de ARSAT. Esto nos da mayor seguridad, mayor escalabilidad, es decir, mayor posibilidad de poder ir agregando nuevos servicios, nuevos aspectos de seguridad. Para eso se redefinió toda la infraestructura del Cintra y hoy en ARSAT tenemos muchos servicios que antes los teníamos en un data center chiquito en la sede de Belgrano del INCUCAI, ahora los tenemos en ARSAT. Esto fue un paso importante que lo hicimos en plena pandemia y lo terminamos hace muy poquito porque fue gradual esa migración. Por otro lado, estamos pensando en una reingeniería del Cintra que ya la empezamos, con esto que le decía, con el modelo centrado en el paciente, con nuevos modelos de accesos de usuarios, de permisos, de roles, con un modelo de inteligencia de negocios, con decisiones basadas en datos y no en suposiciones. Bueno, un poco estamos en esto, en la reingeniería del Cintra. El desarrollo de aplicaciones móviles, como le decía hoy, el celular es una herramienta con la que contamos todos, entonces es importante que algunos registros podamos hacerlo para mejorar la experiencia del usuario, podamos hacerlo a través de celular. Para eso tenemos una aplicación para la carga de los Glasgow 7 en las terapias intensivas. Es un registro express de lo que es el Glasgow 7. Esta aplicación está implementándose, se está testeando para ser implementada en las diferentes terapias, alineándonos a los diferentes programas que el INCUCAI está generando, como por ejemplo el hecho de generar estas unidades hospitalarias de procuración y trasplante dentro de los hospitales, generar un área que sea de procuración y trasplante para que se encargue de toda la actividad esa área dentro del hospital. Una aplicación para la enfermedad renal crónica avanzada, es decir, tenemos sí un registro de diálisis donde se registra el paciente una vez que ingresó a diálisis, pero la idea es poder registrar al paciente antes de que llegue a la diálisis como una forma de prevención, o si tiene que llegar, que llegue en las mejores condiciones. Interoperar con las diferentes historias clínicas informatizadas de los hospitales, con sistemas de alertas, con sistemas o aplicaciones multidispositivos, como les comentaba anteriormente. Bueno, otro de los proyectos que tenemos y también está en etapa de testeo, pronto a implementarse, es el proyecto de firma electrónica y validación de identidades. La idea es aplicar mecanismos para optimizar la seguridad en el proceso de inscripción y mejorar los tiempos de fiscalización e inscripción. No sé si ustedes saben, pero un proceso de inscripción que tiene todos estos pasos que ven acá, son 5 pasos, hasta llegar a la inscripción, demora promedio, por ejemplo, en la lista de espera renal, más de un año. La idea es bajar esos tiempos, optimizar también la fiscalización. Hoy en cada una de esas etapas se emite una constancia, un papel que se firma holográficamente y se envía
a cada una de las provincias para ser fiscalizado. La idea es que esa fiscalización y esa firma sea a través de un portal de firma electrónica, donde en realidad el actor firma electrónicamente al paso del proceso, se valida la identidad y no es necesario ni la impresión de papel ni el envío de ese papel para fiscalizar. El proceso va a seguir en el Cintra como es actualmente, pero simplemente va a haber un portal donde se puede firmar las constancias. Por último, estamos trabajando en el tema de lo que es la disponibilidad de la información, esa disponibilidad, mejorarla, generar tableros que nos permitan ver la información de otra manera, con mayor cantidad de variables, con distintos tipos y cruces de variables. La idea es tener indicadores que nos permitan de alguna manera ver la información y tomar decisiones en base a estos indicadores que podemos visualizar. Bueno, muchas gracias por la invitación, disculpas por no poder estar presencial, pero bueno, no sé si hay alguno de mi equipo en este webinar, en esta charla, pero de todas maneras, si no, cualquier cosa, acá les dejo el mail de la dirección y el mío personal por cualquier consulta que necesiten hacer. Muchas gracias y les dejo un saludo a todos y a todas.